costa norte del Perú. En esta árida tierra casi nunca llueve, y donde la lluvia no cae, existen pocas promesas de supervivencia. Aún hoy, las cambiantes dunas de arena amenazan con borrar cualquier señal de civilización. Pero a pesar de la dureza de este desierto, uno de los más secos del mundo, el hombre se las ha arreglado para florecer en él por miles de años. Antes de que los europeos llegaran, y siglos antes de que los incas construyeran su imperio, una civilización casi olvidada dejó su huella en esta tierra. Parecía que habíamos perdido sus pasos para siempre, sus secretos saqueados por profanadores de tumbas o enterrados por las arenas movibles. Pero ahora sus pirámides ofrecen sus secretos a los arqueólogos. Una sorprendente serie de descubrimientos está siendo develada, tal vez la más grande civilización descubierta en este siglo, la Moche. Este es Machu Picchu en el Perú. En el siglo XV, cuando los incas construyeron esta magnífica ciudad, los sorprendentes logros de una cultura aún más antigua llamada Moche no eran más que un recuerdo. Habían desaparecido hacía unos 700 años, entre el primero y el octavo siglos antes de Cristo. En el tiempo en que Roma dominaba el mundo mediterráneo, prosperó la civilización Moche. En este angosto corredor bordeado por el Pacífico por el oeste y por los Andes por el este, los moches florecieron durante 7 siglos. Este es San José del Moro, actualmente un tranquilo pueblo agrícola. Antes fue un importante centro ceremonial moche y un cementerio para la élite. He aquí un trabajador grupo de arqueólogos ocupados en develar los secretos de una civilización que casi ha desaparecido de la memoria del hombre. Después de cientos de años en el olvido, la cultura moche está siendo develada con extraordinaria rapidez. Nuevos hallazgos demuestran que las escenas fantásticas y a menudo sangrientas representadas en sus expresiones artísticas pueden haber sido no solo una representación mitológica, sino la representación de un ritual. Christopher Donan, director del Museo Fowler en Los Ángeles, y su colega peruano Luis Jaime Castillo dirigen las excavaciones. Los descubrimientos en estos lugares son sorprendentes. La cultura moche ha demostrado ser más compleja y poderosa que lo que imaginaban los arqueólogos. Mi involucramiento con la cultura moche no fue algo planeado. He pasado 30 años investigando un aspecto de la cultura moche y antes de que estuviera resuelto, parecen surgir más preguntas. Y sigo adelante. En el momento en que estaba terminando la memoria de mi doctorado, pensé, pasaré un año trabajando en la iconografía moche y la resolveré. Era joven entonces e ingenuo. Han transcurrido 25 años y hasta ahora estamos en el umbral de resolver algunas cosas importantes. Donan y sus colegas están empeñados en una carrera desesperada contra el saqueo de tumbas. Las vasijas ceremoniales como estas rara vez son encontradas en su contexto y por lo tanto se pierde mucho de lo que podrían decirnos. Esta tumba es uno de los pocos lugares en que los arqueólogos han derrotado a los profanadores de tumbas. Un triunfo largamente esperado. Verdaderos tesoros emergen del lugar donde descansa una persona de inmensa importancia en la sociedad moche. Se ha encontrado una vasija ceremonial poco usual. El equipo no lo sabe aún, pero esta vasija es la pieza faltante en un crucigrama que durante décadas no han podido resolver. Los misteriosos dibujos que han encontrado en la vasija desafían la comprensión de la sociedad moche.
Los dramáticos eventos representados en las vasijas moche cuentan una historia tan extraña que los arqueólogos se preguntan si las figuras representadas son reales o míticas. Este misterio que se está revelando es lo que hace que la arqueología moche sea tan intrigante. Lo que pasa es que la parte norte del Perú es una de las más interesantes zonas arqueológicas del mundo y muy poca gente sabe de esto. Aún en los Estados Unidos la gente piensa en los mayas, los aztecas y los incas. Y eso es casi todo lo que saben sobre la gente de un mundo conocido como la prehistoria de Latinoamérica, cuando en realidad es algo espectacular. Es uno de los más grandes sucesos arqueológicos en los que alguien puede involucrarse. Excavar para comprender el pasado y hacerlo comprensible para el mundo es un verdadero placer. Donna McClelland ha intentado durante décadas descifrar el significado de los intrincados dibujos moche. Y uno queda simplemente seducido por el arte. Entonces, se quiere saber más al respecto, y la única forma en que se puede lograr es penetrar en los dibujos, ya que en ellos se pueden ver los rituales, las actividades, se pueden ver las cosas cuando estaban sucediendo, y luego uno trata de relacionarlas. El trabajo de McClelland ha ayudado a identificar a los personajes principales y su papel en los rituales moche. Durante años, un ritual recurrente en las vasijas moche ha capturado su imaginación. Este ritual es el más extraño e intrigante tema descrito por las manos de los artesanos moche. Pintado en esta botella aparece un reparto de personajes efectuando un rito de sangre. Esto ilustra el tema recurrente de los moches, los sacrificios humanos. Los prisioneros moche tienen las manos atadas y las gargantas cortadas. En la siguiente secuencia, una sacerdotisa identificada por sus trenzas retorcidas que terminan en cabezas de serpiente, sostienen un vaso ceremonial lleno de sangre. En la secuencia final, un guerrero pájaro presenta la copa a un señor magníficamente ataviado que procede a beberse la sangre del prisionero. A Walter Alva le parece que este reparto de personajes permanecerá siempre en el misterio. Durante muchos años se ha encontrado con ellos pasándose el vaso lleno de sangre en los dibujos moche, pero nunca ha encontrado una evidencia real de su existencia. Luego, la casualidad trajo a la luz uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos en las Américas. Walter Alva es el director del Museo Brüning en Lambayeque. Durante decenios ha coleccionado y estudiado las bellas cerámicas de los moches, pero nunca ha encontrado ninguna en el lugar donde originalmente fue sepultada. Parece que todas las tumbas moche hace mucho que fueron saqueadas. Entonces, en 1987, Walter Alva recibió el llamado más importante de toda su vida. Era de la policía. En Zipán, una pequeña aldea en esa zona, se había desatado una sangrienta batalla entre algunos de sus habitantes. Cuando la policía allanó uno de sus hogares, encontró lo que parecía el saqueo de una tumba antigua. El jefe de la policía no sabía exactamente lo que tenía entre manos, así que llamó a Alva. Iba pensando que quizás se trataba de uno de los tantos reportes que hacen para recuperar piezas de cerámica y algunas cosas sin mucho valor. Pero cuando llegué, lo primero que pude ver en la jefatura, en la dependencia de policía, el coronel extrajo una bolsa de papel y de la bolsa de papel sacó este primer objeto y realmente me quedé sorprendido. Porque yo no esperaba una cosa así. Era como si me levantaran o estuviera tomando parte de un sueño. Me quedé sin habla por varios minutos. El coronel estaba intrigado. Bien, vamos, me dijo, dígame al menos si es importante o no. Primero déjeme recuperarme de la impresión, repliqué. Porque esto es algo de tanta importancia que aún estoy sorprendido por la sorpresa. De una bolsa de papel, el oficial sacó los más increíbles objetos de oro que Alva había visto jamás. Claramente se había descubierto una tumba moche, pero lo había hecho la gente menos apropiada. Una banda de ladrones de tumbas había cavado un túnel de 7 metros de profundidad dentro de la pirámide de Zipán. Allí encontraron un tesoro que iba más allá de cualquier expectativa.
una tumba real moche aún no saqueada. Llenaron 11 costales grandes con oro y se fueron. Pero el tesoro desató la violencia. Uno de los saqueadores fue asesinado. Otro, temiendo por su vida, llamó a la policía. Y se difundió la noticia. Cuando Alba se enteró, ya no era el único que sabía lo que el tesoro representaba. Muy temprano, a la mañana siguiente, cuando llegamos aquí, había docenas de hombres, mujeres y niños cavando en la tierra con sus manos desnudas o con cualquier herramienta, buscando cualquier objeto de oro que pudieran encontrar, o un pedazo de metal. Para Alba, fue una visión descorazonante ver toda la zona llena de cráteres y hoyos recién hechos. Alba estaba desolado. El más extraño de los descubrimientos, una tumba real moche, había sido completamente saqueada. La oportunidad de encontrar evidencias de alguno de los personajes que ilustraban los ritos sangrientos se había desvanecido. Arriesgando sus vidas, Walter Alba y su colega, Luis Chero, instalaron un campo provisional en Zipán para proteger los monumentos de otros robos. Tan pronto como fue posible, empezaron una cuidadosa excavación. Todavía esperaban que tal vez hubiera otra tumba real en el lugar que hubiera escapado milagrosamente al saqueo. Cinco meses después la encontraron. La primera tumba real de la cultura moche fue encontrada intacta. La tumba del Señor, el Señor de Zipán. El soberano de un mundo ignoto, al resucitar, podía ilustrarnos sobre su misterioso pueblo. En su muerte, el señor de Zipán fue acompañado por sus concubinas y sirvientes. Muchos de ellos sacrificados en el momento de su muerte. En su mano derecha, el señor de Zipán sostenía el símbolo de su poder como gobernante moche, un cetro de oro. Las decoraciones lo muestran sometiendo a un prisionero de guerra acurrucado a sus pies. Ninguna excavación anterior en América había mostrado a un individuo dueño de tanta riqueza. Quedaba claro que los moche no eran un puñado de pequeños reinos desorganizados. Su riqueza y su habilidad artesanal dejaban implícita una sociedad de inimaginable complejidad y organización. Así como la realeza europea tiene sus coronas, cetros y tronos, símbolos de poder y estatus, la cultura moche tiene las suyas. Adornos para la cabeza, de oro y plata, pendientes y literas. El señor del sacrificio ceremonial, representado bebiendo sangre de un vaso, había sido encontrado. Aún así, Alba sabía que la ceremonia seguía siendo un misterio porque el vaso en el cual el señor bebía sangre no fue encontrado en su tumba. Alba tenía la esperanza de que algún día se encontraría. A 200 kilómetros del valle de Zipán, llega un autobús que transporta a un equipo de arqueólogos al lugar donde se piensa que estaba la capital del reino moche. La pirámide del Sol aparece al fondo. Es la construcción moche más grande que se conoce y uno de los monumentos más grandes precolombinos. Se levanta 45 metros sobre la meseta costera y cubre más de 5 hectáreas. Para construirla se necesitaron más de 100 millones de adobes.
Una reconstrucción hecha en computadora muestra la grandeza y la forma original de la pirámide. Documentos del periodo de la colonia informan que los primeros buscadores de tesoros desviaron el curso de un río cercano para erosionar un lado de la pirámide y así obtener acceso a las cámaras interiores y a los tesoros guardados en ellas. Las pirámides parecen haber sido abandonadas en algún momento del siglo VI. Los científicos piensan que un sistema meteorológico llamado El Niño acarreó una serie de desastres naturales a la gente del valle. Lluvias torrenciales cayeron sobre la costa norte y arrastraron o enterraron muchas de las instalaciones de los moche. Al comienzo de El Niño, los campos moche se inundaron y los canales de irrigación fueron destruidos. El hambre, la enfermedad y el caos social llegaron pronto. Hoy en día, casi 10 metros de sedimento cubren las pirámides. Lo que una vez fuera una activa ciudad real y un centro ceremonial adornado con murales multicolores y lujosos palacios, es hoy un árido desierto. Árido para todos, menos para los arqueólogos. Transversal a la pirámide del Sol está la pirámide de la Luna. Ha sido saqueada una y otra vez desde la conquista por los españoles, pero de alguna forma ha logrado preservar algunas de sus riquezas y misterios. Esta excavación, dirigida por los profesores Santiago Uceda y Ricardo Morales, ha revelado una serie de patios y aposentos para la élite ubicados en la cima de la plataforma de adobe de la pirámide. Desgraciadamente, aunque los moches eran maestros del muralismo, muy pocos de estos trabajos han sobrevivido hasta la actualidad. A medida que el equipo de arqueólogos y restauradores trabajosamente reconstruyen el muro, emergen poco a poco complicadas y coloridas figuras. Irónicamente, estos muros se han visto preservados gracias a la negligencia. Pintadas durante la primera y segunda fase del reino moche, generaciones posteriores construyeron sobre ellas. Las nuevas capas de construcción preservaron este mural de la abrasión producida por el viento marítimo y de las lluvias de El Niño durante casi 500 años. Los trabajadores han encontrado algo intrigante que aparece una y otra vez en los muros. Una aterradora deidad moche con colmillos trabados. Está acompañada por otros dioses del panteón moche con formas antropomórficas. Recientemente ha surgido otro misterio de la reconstrucción del muro. Entre el relleno arquitectónico que sella los intersticios del mural se han encontrado varios elaborados entierros moche. Para aquellos que trabajan en el aspecto artístico, el descubrimiento de restos humanos es inquietante. Pero para el antropólogo físico John Verano, los restos son un tesoro moche. Ha estudiado la cultura moche durante años y actualmente trabaja para el Instituto Smithsoniano. Investiga la forma en que los moches vivían y morían. Es el entierro de un hombre, probablemente de más de 35 años, considerando su dentadura. Adicionalmente a las piezas de cerámica con las cuales se le enterró, tenía objetos de cobre en ambas manos, lo cual era típico de los moches. También había cobre en su boca, otra característica funeraria. Una de las muchas cosas interesantes acerca de este esqueleto era su ubicación cerca de la serie de frescos recientemente descubiertos y que estaban maravillosamente bien preservados. Estos muestran una deidad moche, un dios familiar para muchos de los arqueólogos que trabajan en la cultura moche. Por sus colmillos, orejas de doble curva, se le asocia con una deidad conocida como el Decapitador, que también ha sido encontrada en Zipán y en otros lugares de la cultura moche en la costa norte, deidad que parece estar asociada con los sacrificios humanos. El complejo El Brujo fue un importante centro ceremonial y lugar de entierros durante milenios.
John Verano viaja a este lugar prohibido solo horas después de descubrir la pirámide de la Luna para investigar otro intrigante entierro. Para los arqueólogos acostumbrados a los entierros moche, este resulta particularmente incomprensible. Mientras discute el hallazgo con sus colegas peruanos, resulta claro para Verano que este entierro es único en muchos aspectos. Otras epífisis y también... En este entierro, además de la escenografía de sacrificio, su posición es muy interesante. También muestra clara evidencia de una muerte violenta. Eso es muy claro en el cráneo, que está fracturado y muestra múltiples fracturas radiales, típicas en alguien que ha sido golpeado en la cabeza con un instrumento plano. Lo interesante es que los prisioneros mostrados en los frescos son hombres prisioneros de guerra, solamente hombres, pero este no es un típico entierro de prisioneros de guerra. Como se puede ver, hay mucha iconografía propia de los sacrificios. Prisioneros que son conducidos al sacrificio. Dioses que decapitan a sus víctimas. Pero este no es un típico entierro de prisioneros de guerra. Por el esqueleto, podemos ver que se trata de un adolescente probablemente entre 12 y 14 años de edad y claramente de sexo femenino. En muchos lugares se pueden ver entierros bajo los dinteles o bajo importantes pasajes de entrada. Parece que lo que tenemos aquí es un entierro conmemorativo. Esto es, gente que fue enterrada en el momento de construir un edificio importante. Los frescos sobre el cuerpo sacrificado cuentan una vívida historia acerca de las funciones rituales de la pirámide. En la primera grada, un grupo de prisioneros desnudos y atados es conducido al sacrificio por un guerrero moche. En la segunda grada, celebrando tal vez la captura e inminente sacrificio de los prisioneros, un grupo de bailarines moche de pie con las manos unidas. Encima de ellos surge la deidad, el decapitador, parte araña, parte hombre. En una mano sostiene el cuchillo ceremonial Tumi. En la otra, que ha sido destruida, probablemente sostiene la cabeza de la víctima del sacrificio. Los muros adyacentes muestran una profusión de imágenes que todavía deberán ser ampliamente analizadas o comprendidas. Otro punto de entierro se encuentra en la cara norte de la misma pirámide. Allí se encuentra algo especial. Un huso para hilar con incrustaciones de extraña belleza. Parece ser la tumba de una mujer enterrada mucho después de que la cultura moche se desvaneciera en el olvido. Los arqueólogos la encontraron enterrada con su canasto de tejido que todavía contiene todas las cosas necesarias para tejer y varios tipos de estambres. El estambre está maravillosamente preservado a pesar de que han transcurrido 800 años. Como lo atestigua la pirámide de El Brujo, sobre la estructura de El Moche se edificaron civilización tras civilización, creando muchas capas de ruinas. Los agujeros hechos por los profanadores marcan cicatrices en el paisaje. Tan diligentes han sido en su búsqueda de un botín, que aquí el desierto más parece la superficie de la Luna que la costa norte del Perú. Este es Pacatnamú, en el valle de Jequetepeque, uno de los más grandes complejos moche de la costa. Aquí se han encontrado no a los grandes señores del antiguo desierto con sus lujosos ornamentos, sino a miles de personas comunes de la era moche. Sus pueblos y cementerios fueron construidos en la periferia de estos muros. Por 5 años, Christopher Donan y John Verano han trabajado aquí,
y han descubierto mucho sobre la forma en que los moches vivían. Construían canales que aún irrigan la tierra hoy en día. Estos canales permitían a los moches obtener ricas cosechas de maíz, frijol, aguacate y otros vegetales. También cosechaban en las abundantes aguas del Océano Pacífico, trayendo consigo cargamentos de alimentos marinos ricos en proteínas. Así, a pesar de su precaria posición entre el mar y el desierto, los moches se las arreglaban para mantener a una densa y estratificada población. Una clase superior de sacerdotes y guerreros dirigía el trabajo de miles de hábiles artesanos. Los moche no poseían un sistema de escritura, pero dejaron en sus descripciones pictográficas la vívida constancia de su vida cotidiana y su cultura. Músicos, pordioseros, trabajadores del metal y pescadores que, en retratos llenos de vida, adornan sus cerámicas. Los moche eran hábiles trabajando el metal, pero son sus cerámicas las que más captan la imaginación. Esta colección de vasijas finamente hechas pertenecientes al Museo Rafael Larco Herrera demuestra la categoría y originalidad de su trabajo. Desde las simples reproducciones de ciervos y sapos hasta abstractas figuras antropomórficas, los moches eran sobresalientes. Es la misteriosa belleza de estas piezas lo que ha fascinado a Chris Donan. Los artistas moche tenían la habilidad de expresarse a sí mismos y al mundo que los rodeaba en una forma que encuentro absolutamente extraordinaria. Este es un buen ejemplo de lo maravilloso de su arte. Quienquiera que hizo esta pieza sabía mucho sobre los gatos. Recostado sobre su costado con las patas hacia afuera, los ojos muy alerta, y aún aquí, las pequeñas líneas interiores y la pequeña parte de los talones. Es extraordinario. Siglos después, cuando su sociedad ya no existe, su habilidad para expresarse sobrepasa cualquier comparación con casi cualquier estilo artístico en el mundo. Tal vez lo más sorprendente es la representación de los artesanos moche de sí mismos como señores, sacerdotes y guerreros. Tal vez lo que me ha traído a Pacatnamú todos estos años es la oportunidad de comprender mejor lo que la cultura moche nos dice sobre un mundo desvanecido siglos atrás. Comprender su lado oscuro no es fácil. Era un mundo de guerra, sacrificios y castigos. A veces, los motivos muestran escenas de inarrable dolor y tormento. Espero que algún día podamos comprender la complejidad del mundo moche y que podamos compartir este conocimiento con la gente que vive aquí hoy en día. Muchos de los trabajadores que laboran con nosotros son nativos de este valle. Han conocido el lugar desde su infancia, pero realmente no saben lo que era. Y una de las mejores experiencias que hemos tenido ha sido explicarles lo que sucedió aquí a medida que reconstruimos y quiénes fueron sus antecesores. Tal como los arqueólogos han devuelto a la vida a los moche para sus descendientes, los nativos han conducido a los arqueólogos atrás, hacia las formas de vida de los moches. Uno de los hombres que conocí hace más de 10 años es un hombre llamado Desposorio, pescador de oficio y muy bueno en lo suyo. Con Desposorio como guía, Donan espera responder a las preguntas sobre el comienzo de los moches, acerca de un tiempo perdido en las profundidades del tiempo. Mi amistad con él se ha desarrollado a través de todos estos años. Y recientemente él me dijo que estas extraordinarias vasijas del primer período moche han sido sacadas en un par de lugares. Aquí en Dos Cabezas, los comienzos de la cultura moche coinciden con el desarrollo de un extraordinario tipo de vasija.
una escultura tridimensional de líneas libres y extrañas figuras. Desposorio saca sus redes y pesca frente a esta playa. Como resultado de sus ires y venires, día tras día, año tras año, se ha dado cuenta de lo que aquí sucede. Puede recordar a la gente que ha venido para saquear las tumbas y recuerda dónde han excavado y qué han encontrado. Así que se ha convertido en una espléndida ayuda para nosotros cuando tratamos de imaginar dónde empezar la excavación en este lugar, donde han habido varios descubrimientos efectuados por ladrones de tumbas que han producido estas extraordinarias cerámicas, que parecen ser de la época temprana, al comienzo mismo de la civilización moche, y que nunca han sido encontradas en su lugar original ni en cantidad. Así que estamos pensando en venir acá. Tal vez aquí podamos encontrarlas y resolvamos uno de los más grandes misterios que todavía nos elude, que es el principio de esta extraordinaria civilización. Los antiguos me enseñaron cómo pescar con la canoa. El mar es hermoso y coquetea como una mujer. Qué placer es estar solo con ella después de tantos años. Desposorio es el último pescador en este valle que hace y usa botes de red. Los caballitos que vemos representados en el arte moche. En muchos aspectos es muy triste que este hombre y el tiempo que viva representen el final de 3000 años de tradición en que se ha pescado en estos botes de red hechos a mano. 1000 años antes de que Desposorio naciera, un artesano moche capturó el espíritu del pescador con el bote de red en una cerámica. Otro artesano escogió representar otro aspecto de la vida moche. Este instrumento es un cascabel de calabaza usado en rituales de curación representados en esta cerámica. El chamán usaba el cascabel en las ceremonias de curación en la misma forma en que se usa hoy. Este es el mercado de los chamanes o curanderos. Es uno de los mercados más extraños de América. En su casa, en La Raya, don Víctor Bravo arregla cuidadosamente los objetos en su mesa o altar. Su hijo, Pedro Pablo, le ayuda. Primero protegerán el perímetro de la mesa con objetos precolombinos y espadas de los conquistadores. Al lado derecho de la mesa pone santos cristianos y efigies. Se usan para curar los males comunes del cuerpo. En el lado izquierdo coloca conchas de mar petrificadas, huesos y objetos precolombinos. Este lado de la mesa se usa para curar aflicciones del alma causadas por los malos espíritus. Cuando mueren los últimos rayos del sol, comienza el sonido de los cascabeles. Los silbidos y cantos del curandero atraerán a los espíritus guardianes y activarán los poderes sobrenaturales de la mesa. Su canto hipnótico se ve reforzado por la droga alucinógena parecida a la mescalina. Esta droga revela visiones, tanto al curandero como a su paciente. Estas visiones dan al curandero el conocimiento que necesita para combatir las aflicciones. Una vez que el mal o la enfermedad han sido vistos en su forma sobrenatural, Víctor Bravo será capaz de combatirlos. Esta ceremonia sin tiempo está profundamente arraigada en el inconsciente colectivo de esta tierra.
Al ver este ritual, es fácil imaginar cómo era siglos atrás, en la época de los moches. Más tarde, paciente y curandero entran en la casa y rezan frente a un ícono cristiano para agradecer la curación. Con la primera luz matutina, fragmentos rotos marcan las huellas de la destrucción dejada por los ladrones de tumbas en sus búsquedas nocturnas. Para los arqueólogos que tratan de vencerlos, la zona que rodea la pirámide de El Moro, llena de heridas, es una visión deprimentemente familiar. Chris Donan y su equipo estaban a punto de dejar el lugar cuando vieron algo que levantó sus esperanzas. Un pequeño corral de toros al pie de la pirámide. Ya fuera el alambre de púas o los cuernos de los toros los que mantuvieran a los ladrones a raya, el terreno del corral no había sido tocado. Con el permiso del dueño del corral, empezaron a cavar. 3 meses más tarde, entre varias tumbas de cámaras profundas, Chris Donan y su equipo descubrieron lo que era, evidentemente, el entierro de una persona de alto rango. Hay algo extrañamente familiar en esta tumba. Mientras el equipo escarba, el asombro cunde entre los trabajadores. El grupo está intrigado por la naturaleza e importancia de algunos de los ornamentos de la cámara mortuoria. El esqueleto pertenece a una mujer. Lleva un bello collar de cuentas de lapislázuli. En su mano tiene un vaso sagrado, verde por la pátina de cobre. La máscara funeraria ha resbalado y lo mismo su tocado. Junto a ella están sus sirvientes, sacrificados en el momento de su funeral. Ha permanecido oculta durante 1000 años, pero Chris Donan la conoce perfectamente. Ciertamente nunca esperó conocerla en esta vida. Antes de esto, él pensaba que solo existía en la esfera de la mitología moche representada en sus cerámicas. Ahora está seguro de que es real. El antropólogo físico John Verano descubre el pigmento rojo en su cráneo, lo cual indica que era alguien muy importante en el mundo moche. Es la gran sacerdotisa representada una y otra vez en las vasijas ceremoniales. La gran sacerdotisa del sacrificio, la que ofrecía el vaso lleno de sangre al Señor. El aspecto más notable de esta tumba es que esta persona es alguien que habíamos tenido la fortuna de identificar 20 años atrás y que nunca pensamos que veríamos o que necesariamente fuera una persona de verdad. Pero encontramos esta tumba y es la tumba de una mujer que, considerando el arte y el contexto en el que se representa, era una sacerdotisa y presidía la ceremonia en que se bebía sangre de los prisioneros capturados en la guerra que eran sacrificados. Cuando descubrimos esta zona y encontramos la máscara, el objeto que la define, que la identifica perfectamente con el personaje del arte moche, nos dimos cuenta de que era ella. Era una mujer maravillosa para nosotros. Luego, cuando limpiamos la zona, esto estaba cubierto de cerámicas. Las quitamos y encontramos esta gran pieza de cobre. Entonces pensamos, ¿qué es esto? La limpiamos y allí estaba el vaso, precisamente el vaso que ella usaba. El descubrimiento de este vaso de cobre ha abierto una puerta.
prueba que la guerra y los sacrificios representados en los objetos moche verdaderamente sucedieron y no eran simplemente representaciones míticas. Durante 700 años de la civilización moche, una mujer ocupaba la posición de sacerdotisa que ofrecía sangre al Señor en su vaso. Así fue como Donan la identificó. Los ornamentos encontrados en este lugar sugieren que este pudo ser uno de los últimos entierros de la realeza antes de la declinación de la era moche. Ahora estamos empezando a comprender algo acerca del colapso, el fin del estilo moche, como ahora lo conocemos, y la forma en que cambió, en que evolucionó hacia el estilo siguiente, y que en este valle conocemos como Lambayaqui. En su campamento, el equipo arqueológico de Christopher Donan se reúne para discutir una vasija extraordinaria encontrada en el entierro de la sacerdotisa. La forma de estribo es familiar, es la marca de los moche, pero las decoraciones sugieren que algo salió mal. Ante los ojos de Donna McClelland, las pinturas de la vasija muestran definitivamente que después de 700 años, la cultura moche se tambaleaba. Los moche ocuparon esta costa durante 6 siglos y su decadencia está en esta vasija. La tradición empieza a revelarse. El hallazgo de esta vasija arroja algo de luz sobre la declinación de esta gran cultura. Castillo está convencido de que los moches, en el ocaso de su civilización, perdían demasiados recursos en sus ceremonias. Estaban gastando mucho en el aparato ideológico. Desarrollaron, por ejemplo, enormes ceremonias. Invertían demasiado en actividades rituales. Christopher Donan ya ha explicado acerca de estos sacrificios ceremoniales en los cuales gente joven, gente productiva que podía trabajar, y en este tipo de sociedades el trabajo es riqueza, era sacrificada. Estaban dispuestos a matarlos a fin de llevar a cabo determinado ritual. Si estaban haciendo eso, es porque habían dejado de concentrarse en la productividad y estaban controlando a la población mediante el expediente de imponerles un sistema ideológico. Para Donan, es un gran triunfo el haber localizado a la que posiblemente fuera la última sacerdotisa moche. Pero también hubo un dejo de tristeza al encontrar evidencia de que su cultura había empezado a desmoronarse. Pero no todas las costumbres de los moche desaparecieron hace 1000 años. Algunas de ellas aún viven en este valle del norte. Mucho después de que los pescadores han retornado a la playa, el joven José Pablo cabalga en su bote de redes esperando las grandes olas. El próximo año se unirá a los hombres en el mar, pero por el momento debe practicar. Desposorio, el pescador del bote de red, no lo sabe, pero José Pablo continúa con la tradición. Un legado de la tierra. Y un eco de los antiguos llamados moche.